Buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy vamos a integrar Firebase, es decir, vamos a realizar un CRUD de usuarios y vamos a utilizar la base de datos de Realtime Database. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar también con Bootstrap. Para ello presionamos Control Ñ. Vamos a darle Control más para poder observar el comando npm install Bootstrap. También npm install React Bootstrap. Perfecto. Después npm install React Icons. También, como les había mencionado, vamos a trabajar con Firebase. Entonces, npm install Firebase. Perfecto. Lo siguiente que haremos será levantar el servidor de desarrollo. Para ello, npm rundev. Perfecto. Aquí lo tenemos. Y listo. Ahora sí. Para ello me dirijo al Explorer. Lo siguiente que haremos será crear varias carpetas. Entonces, para ello me dirijo al Explorer. Listo. Dentro de la carpeta de CRC vamos a crear varias carpetas. La primera se va a llamar New Folder. Componentes, perfecto. Después otra carpeta que se va a llamar interface, perfecto. Después otra carpeta, a ver, la carpeta que se llama interface, aquí se encuentra. Vamos a borrar este archivo, lo eliminamos, perfecto. En src, clic derecho, new folder, y se va a llamar interface. Otra carpeta que se llame hook, new folder, se va a llamar hook, perfecto. Y también otra carpeta que se va a llamar Firebase, new folder, Firebase. Perfecto, lo tenemos ahí. Bien, dentro de la carpeta que se llama componentes, vamos a crear un archivo que de igual forma se va a llamar componentes, componentes.typescriptx. Perfecto. Ahora sí me dirijo a mi archivo principal que se llama app.tsx. Listo, entonces vamos a borrar todo esto. Perfecto, vamos a borrar todo esto. Función app, a ver, listo, función app. Perfecto, aquí se encuentra. Y listo, ya lo tenemos. Vamos a trabajar con la clase container. Entonces, para ello, container, perfecto, de React Bootstrap, como podemos observar, de React Bootstrap. Después vamos a trabajar con la clase row. Perfecto, aquí lo tenemos, row. Bien, después con una columna. Y listo. Entonces aquí de igual forma nos está importando entonces call de React Bootstrap. Listo. Dentro de esta columna le vamos a indicar cuando te encuentres en una pantalla de PC vas a ocupar cuatro columnas. Aquí lo tenemos. Y dentro vamos a crear una card de igual forma de React Bootstrap, todo de React Bootstrap. Luego un header, card header, perfecto. Y dentro vamos a colocar un H2 que diga registro de usuarios, perfecto, listo. Luego también tenemos nuestro card body, aquí se encuentra, perfecto. Dentro de nuestros card body va a ir los componentes inputs y también tenemos nuestro card footer. Dentro del card footer vamos a colocar nuestro componente button para poder insertar. Entonces vamos a revisar cómo va nuestra aplicación. Aquí la tenemos. De hecho, vamos al archivo que se llama main.txt, perdón. Y aquí vamos a importar lo siguiente. Import bootstrap dist css bootstrap min.css. Perfecto, primera opción. Y listo. Entonces ahora vamos a poder observar cómo cambia. Perfecto, ya lo tenemos. Y vamos a continuar trabajando. En los componentes voy a crearme un componente que se va a llamar input. Entonces export función se va a llamar input UI, que va a recibir un objeto de propiedades. En este caso me dirijo a mi carpeta que se llama interface y aquí vamos a crearnos varias interfaces. New file se va a llamar interface.typescript. Perfecto. Y vamos a trabajar con la primera interfaz. Interface se va a llamar input.
De hecho, también tenemos que exportar export interface, se va a llamar input props. Perfecto, aquí lo tenemos. Y vamos a definir los siguientes atributos y también métodos. Entonces, el atributo que vamos a definir es el siguiente, value. Value, recordemos que se utiliza para mostrar el estado actual en el input. Entonces será de tipo string. También un placeholder para indicarle al usuario qué es lo que tiene que ingresar. De igual forma será de tipo string. También utilizamos type para indicarle si el input será de tipo string o también será de tipo number. Perfecto. Y también le vamos a indicar, me falta la función onChain. Recordemos que onChain ejecuta una función. ¿Listo? Pero en este caso, la firma va a ser la siguiente. Value va a recibir como parámetro una cadena de texto y no va a devolver nada. Void. Perfecto. Ahí está. Entonces, ahora sí me dirijo a mi componente y mi componente que se llama input.UI va a recibir como parámetro un objeto de propiedades, en este caso y de tipo input_props. Input_props. Perfecto, ahí está, miren. Como podemos observar, la ruta se encuentra dentro de la carpeta interface y también dentro del archivo interface. Entonces, ahora sí, de igual forma vamos a retornar form control. Perfecto, aquí lo tenemos, form control. Cerramos el componente y vamos a pasarle las siguientes propiedades. Vamos a darle enter. Perfecto, primero value y punto value. Perfecto, recordemos que i es un objeto y value es la propiedad. Después placeholder. Entonces aquí también tenemos que indicarle el placeholder y punto placeholder. Después el tipo type de tipo. Tenemos que indicarle y punto type. Perfecto. Después me falta onChain. Listo. Aquí debo asignarle una función. Entonces, perfecto, ahí está. Y llamo mi función que se llama onChain de igual forma. Y tengo que pasarle una cadena de texto. Entonces, e.target.value. Listo, aquí lo tenemos. Y ya no tenemos ningún tipo de error. Clic derecho, Format Document. Perfecto. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es dirigirme de nuevo a la interfaz y voy a definir el objeto con el que vamos a trabajar. Entonces, export interface user se va a llamar el objeto. Va a tener las siguientes propiedades: ID de tipo string. Perfecto. Name de tipo string. Name de tipo string. También el last name de tipo string. Y por último, la edad de tipo string también. ¿Listo? Entonces, vamos a la carpeta que se llama hook y vamos a crearnos una función que se va a llamar user.typescript. Perfecto. Entonces, export export function user. Listo, aquí lo tenemos. Y dentro de esta función vamos a crearnos un estado. Recordemos que para crear un estado lo hacemos a través del hook useState. useState, aquí lo tenemos. Dentro de los paréntesis vamos a colocar el valor actual. En este caso el valor actual será un objeto. Para ello podemos crearnos un objeto acá arriba. Const current user. Esto va a ser igual a ID, cadena vacía, name, cadena vacía. Perfecto. Last name, cadena vacía. Y también tenemos la edad, que será una cadena vacía. Perfecto. Entonces, vamos a indicarle que el valor actual del estado será current user, es decir, un objeto vacío. Entonces, este hook useState me devuelve un arreglo. Entonces, como me devuelve un arreglo, lo voy a asignar dentro de una variable. ¿Listo? Ese hook ya les había indicado que me devuelve un arreglo con dos elementos. El primer elemento corresponde al valor actual del estado, user. User representa el valor actual del estado, que en este momento el valor actual del estado es este objeto current user que la propiedad ID, name, last name y edad, el valor será una cadena vacía. Y también tenemos el segundo elemento que es una función setUser. SetUser es la función encargada de actualizar el valor actual del estado. Bien, ya lo tenemos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es crear funciones para actualizar la propiedad name, last name y edad. Para ello, const set name
Perfecto, aquí se encuentra nuestra función y le vamos a indicar que va a recibir como parámetro una cadena de texto, es decir, un nombre de tipo string. Ahora tenemos que actualizarlo. String, perfecto, flechita y listo. Recordemos que setUser es la función encargada de actualizar el estado. Para ello, tengo que pasarle un objeto. Entonces, user, listo. Recordemos que los tres puntitos estamos copiando las propiedades del objeto y además con y además me permite sobreescribir la propiedad. En este caso voy a sobreescribir la propiedad name con el valor que el usuario me envíe desde la UI. ¿Listo? Y lo mismo voy a hacer. Vamos a darle aquí control menos. Perfecto, ahí lo tenemos. Entonces voy a hacer lo mismo, control C y control V para el apellido y también para la edad. Entonces last name, set last name. Aquí de igual forma le vamos a indicar que va a recibir como parámetro un apellido, last name. Aquí vamos a sobreescribir la propiedad que se llama last name. Perfecto, con el valor que el usuario me envíe desde la UI. Entonces, last name. Perfecto, lo tenemos acá de igual forma. Set age. Listo. La edad será de tipo string, aunque sabemos que la edad es un número entero. Bien, aquí vamos a sobreescribir la propiedad edad. Perfecto, ahí está. Listo, ya lo tenemos. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es retornar un objeto, format document, clic derecho, format document, y vamos a retornar un objeto. Entonces, return, y vamos a retornar lo siguiente. Vamos a retornar el valor actual del objeto, en este caso user, perfecto, y las funciones que se utiliza para actualizar las propiedades name, last name y edad. Entonces, set name, set age, set last name, perfecto, y me falta set name. Ya lo tengo. Entonces ahora sí me dirijo a mi archivo principal. Cerramos el main.tsx. Listo. Y me dirijo a a.tsx. Y listo. Entonces vamos a crearnos un objeto const u. Esto va a ser igual a user. Perfecto. Me encuentro en la ruta correcta. Entonces le damos enter y listo. Recordemos que u es un objeto. Aquí incluso me dice que u es un objeto. Para ello me dirijo al card-body y aquí vamos a llamar a nuestro componente que se llama input.UI. Input.UI, perfecto. Aquí no me reconoce, eso significa que no le estoy exportando, aunque de hecho sí le estoy exportando. Entonces vamos a llamarlo de nuevo. Input.UI. A ver, vamos a revisar por qué. Input. Bien, vamos a revisar por qué no me muestra. Entonces me voy al componente y aquí puedo observar que está mal escrito. Input UI, perfecto, ahora sí, me dirijo a mi archivo principal, Input UI, y listo, ahora sí, lo tenemos, perfecto. Y le paso varias propiedades. Value, listo, recordemos que value se utiliza para mostrar el valor actual del estado en el input, y listo. Entonces, y u.user.name, perfecto. Esto, entonces, estamos accediendo a la propiedad name. Lo siguiente es el placeholder y debemos indicar que tiene que ingresar un nombre, name. Listo, lo siguiente es el tipo type. Vamos a indicarle que sea de tipo text. Perfecto. Y también tenemos nuestra función. Perfecto, vamos a darle enter y me falta la función onChain. Entonces, u.setName. Perfecto, ahí está. No tenemos ningún tipo de error porque recordemos que la firma me indica que recibe como parámetro una cadena de texto y no devuelve nada. De igual forma, me dirijo a nuestro hook y tengo la misma firma. Fíjense que recibe como parámetro una cadena de texto y no devuelve nada. Entonces, está correcto, miren, ya puedo ingresar mi nombre, ahí lo tenemos. Entonces vamos a hacer lo mismo para el apellido, clic derecho, format document y vamos a realizar lo mismo para el apellido, perfecto, para la edad también. Entonces vamos a darle enter aquí y vamos a colocarle aquí last name. Perfecto. Set last name. Perfecto. Acaba de decir last name. Last name. Perfecto. Aquí para la edad. Recordemos que la edad es un dato de tipo numérico, number. Perfecto. Aquí de igual forma, age. Perfecto. Acá será set age. Lo tenemos.
Ahora sí, también me dirijo a mi componente y vamos a indicarle que quiero un margin arriba y abajo de 2. Ahora sí, vamos a nuestra aplicación y como podemos observar ya lo tenemos. Por ejemplo, flores aquí, edad 36. Listo, ya lo tenemos. Acá vamos a cambiar por Juan. Perfecto, ahí está. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es trabajar con un botón. Para ello, de igual forma, me dirijo a los componentes y vamos a crearnos un botón. Export function button UI que va a recibir de igual forma un objeto de propiedades. Entonces, return button. Perfecto, ahí está. Listo, vamos a crearnos esa, ese objeto. Para ello, export interface se va a llamar button props. Perfecto. Y va a tener lo siguiente, name de tipo string. También va a tener name de tipo string. Un color de tipo string. Perfecto. También va a tener la función onClick. Y listo, la firma es que no reciba ningún tipo de parámetro y que tampoco demueva nada. Void. Aquí lo tenemos, clic derecho, format document. Entonces me dirijo al componente y le vamos a indicar que va a recibir como parámetro un objeto de propiedades que se va a llamar button props. Button props, aquí lo tenemos. Segunda opción. ¿Listo? Entonces, dentro vamos a indicarle el nombre, b, b.name. ¿Listo? También le vamos a indicar el color variant. Esto va a ser igual a una expresión b.color. Ahí lo tenemos y me estoy olvidando de onClick. De la propiedad onClick, aquí lo tenemos, onClick. Perfecto, entonces b.onClick. ¿Listo? Ya tenemos nuestro componente button. De igual forma lo vamos a llamar y lo vamos a llamar dentro del footer. Entonces llamamos a nuestro componente button UI. Aquí se encuentra. Cerramos el componente y le tenemos que pasar el color, que va a ser, por ejemplo, primary. Tenemos que pasarle también el nombre, name, que va a decir guardar, y también la función. Entonces se va a llamar onClick. Perfecto. Y ya lo tenemos. Ahí está. Ahora sí vamos a nuestra aplicación y como podemos observar, ya tenemos aquí nuestro formulario para poder ingresar un nuevo registro. También me voy al componente, de hecho a la aplicación acá, vamos a indicarle que va a ser un párrafo. Párrafo, perfecto, ahí está. Listo. Clic derecho, Format Document. Y vamos a revisarlo. Ya tenemos ahí nuestro formulario. Bien, vamos a continuar trabajando. Y como podemos observar, el car body, aquí lo tenemos, car body y el car footer se encuentran fuera de la card. Entonces vamos a cortarlo, control X, y debe estar dentro de nuestra card. Vamos a darle clic derecho, Format Document, y listo. Vamos a revisar ahora. Y ya lo tenemos. Ahora sí, todo está correcto. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es crearnos un proyecto de Firebase. Para ello, me dirijo hacia nuestra aplicación y vamos aquí a crear, dentro del container vamos a crear un enlace que diga Google, crear proyecto. Perfecto, aquí vamos a colocarle control V. A ver, de hecho, Windows V. Y vamos a ver, aquí está. Perfecto, entonces vamos a abrir en una nueva pestaña. Para ello, target blank. De esta forma se abre en una nueva pestaña. Entonces, listo, ya tenemos acá crear proyecto. Y listo, vamos a buscar acá Firebase. Perfecto, aquí lo tenemos, Firebase. Primera opción. Listo, vamos a la consola. Listo. Y acá vamos a crearnos un nuevo proyecto. Para ello presionamos donde dice crear nuevo proyecto y seguimos todas las instrucciones. Pero en este caso ya tengo un proyecto creado. Aquí se encuentra. ¿Listo? Entonces después lo que hago es dirigirme a donde dice configuración general. Perfecto. Me dirijo hacia abajo y vamos a copiar todo este bloque de código. Vamos a copiar. Perfecto. Vamos a cerrar esto. Y vamos a crear
un archivo. Dentro de Firebase vamos a crear un archivo que se va a llamar firebase.typescript. Y ahí vamos a pegarlo, control V, perfecto. Entonces, lo siguiente que haremos será crear una instancia de la base de datos. Para ello, vamos a hacer lo siguiente, export const database. Database, esto va a ser igual a get database. Perfecto, primera opción de Firebase Database, que recibe como parámetro una instancia. Ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces me muestra un error porque seguramente no se está importando. A ver, perfecto. Get database es esta opción, database de Firebase Database. Bien, ahora sí. Bien, aquí es get database. Database. Perfecto, ahora sí no tenemos ningún tipo de error. Y listo, podemos borrar esta línea que no estamos utilizando. Y listo. Bien, ya tenemos una instancia de la base de datos. Lo siguiente que tendremos que hacer es crearnos un repositorio. Para ello, de igual forma, clic derecho en src, clic derecho, new folder, se va a llamar repository y listo. Lo siguiente que haremos será crearnos una clase. New file se va a llamar user repository. Perfecto, punto typescript. Y vamos a crearnos una clase. Export class user repository. User repository. Aquí lo tenemos, perfecto. Lo primero que haré será crearme un objeto de tipo database reference. Entonces, reference, esto va a ser igual a ref, perfecto, primera opción de database, Firebase Database. Entonces, este método ref recibe un objeto de tipo database. Aquí lo tienen, ¿listo? Y es el mismo que acabo de crear aquí, miren, este objeto. Entonces, simplemente llamo database, perfecto. Y el segundo parámetro es el nombre del nodo. En este caso se va a llamar users. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos creando una referencia al nodo users. Entonces, vamos a crear un comentario. Creamos, creamos una referencia al nodo users. Perfecto, ahí lo tenemos. Y en pocas palabras tendríamos lo siguiente. Database, tendríamos esto. Así tendríamos users. Perfecto, así lo tendríamos. Bien, entonces lo siguiente que voy a hacer es crearme una función para poder insertar un nuevo registro. Para ello, se va a llamar SaveUser, que va a recibir como parámetro un objeto de tipo user de tipo user. A ver, aquí lo tenemos, fíjense, user. Aquí, segunda opción. Recordemos que nuestro objeto se encuentra dentro de nuestra interfaz. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, para poder insertar, vamos a utilizar el método set. Ahí está, miren, siempre de Firebase Database. Vamos a ver qué parámetros recibe este objeto, este método, perdón. Entonces, aquí me indica que recibe como parámetro, aquí está, un objeto de tipo database reference. Aquí lo tenemos. Y también, y también el segundo parámetro es el valor que yo voy a insertar. Este método me devuelve una promesa. Entonces, el primer parámetro que recibe es un objeto de tipo de database reference. Aquí incluso lo podemos poner de la siguiente forma, reference de tipo database reference. Ahí está, y no tenemos ningún tipo de error porque ref devuelve un objeto de tipo database reference y es justamente el objeto, ese objeto que yo necesito en el método set. Reference, ahí está. ¿Listo? Y el segundo parámetro es el valor que vamos a insertar. En este caso vamos a insertar un objeto de tipo user. Bien, recordemos que el método set me devuelve una promesa. Entonces vamos a utilizar await. ¿Listo? Await lo que hace es esperar a que la promesa finalice antes de continuar con la siguiente línea. Entonces, si vamos a utilizar await, tenemos que indicarle que la función saveUser será asíncrona y lo hacemos mediante async. Perfecto. De esta forma, estamos trabajando con una función asíncrona. Entonces, async me devuelve una promesa que representa el resultado de esa función. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es dirigirme a nuestro hook y vamos a crear una instancia de user repository. Entonces, para ello me dirijo a nuestro hook. Y listo, vamos a crearnos una instancia del repositorio. Para ello, const
repository. Esto va a ser igual a user, new user repository. Perfecto. Pero todo esto debo encerrarlo dentro de userref porque si no lo hago, cada vez que exista una recomposición, entonces se va a crear una nueva instancia. Entonces, vamos a colocarlo dentro de userref. Userref, perfecto, ahí está. De esta forma tendremos la misma instancia. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es crearme una función para guardar un usuario. Para ello con save user, esto va a ser igual a una función, aquí la tenemos, y vamos a llamar al repository.current.saveUser. Esto recordemos que saveUser recibe como parámetro un objeto, es decir, el que vamos a insertar, y ese se encuentra justamente acá en user. Entonces simplemente le pasamos user, ahí está. También recordemos que todo este método, el método saveUser me devuelve una promesa. Entonces, como me devuelve una promesa, voy a trabajar con await. ¿Listo? Recordemos de igual forma que wait espera que la promesa finalice. Entonces, como estoy trabajando con el wait, debo indicarle que la función será asíncrona, async. Perfecto. Entonces, de esta forma ya estoy insertando en la base de datos. Bien, vamos a revisarlo. Vamos a indicarle que también vamos a pasarle la función saveUser. Ahora sí, me dirijo a mi archivo principal y el botón aquí se encuentra, vamos a darle Enter. Al botón le vamos a indicar la función u.saveuser. SaveUser, perfecto, ahí está. A ver, de hecho es SaveUser u.saveuser. Ahora sí no me muestra ningún tipo de error. Entonces, ahora sí nos dirigimos hacia la base de datos. Perfecto, vamos a crear proyecto. Vamos hacia Firebase. Firebase, perfecto, aquí está. Primera opción, vamos a la consola, vamos a nuestro proyecto. Bien, nuestro proyecto se llama React. Bueno, de hecho vamos a Real-Time Database. Perfecto. Aunque de hecho en capítulos anteriores ya les había indicado cómo se crea un proyecto de Firebase y también cómo se habilita la base de datos de Real-Time Database, asimismo como la autenticación. Bien, entonces vamos a borrar este nodo que tenemos aquí y listo, vamos a empezar desde cero. Incluso aquí me muestra que es nulo, es perfecto. Ahora sí vamos a ingresar un nuevo usuario, por ejemplo, Juan Mario, edad 35, vamos a indicarle. Listo, damos en guardar. Ahora sí vamos a revisar y perfecto, aquí que lo tenemos. Miren, tenemos un registro. Entonces, cuando yo ingrese un nuevo registro, vamos a ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, Marco, Marcelo. Perfecto. Ah, y aquí yo sé que es apellido, así que no hay problema. Bien, vamos a colocar simplemente un valor. Guardar. ¿Listo? Fíjense que se sobrescribe la información. ¿Sí? Fíjense que se sobrescribe. Entonces, ¿qué problema tenemos? Vamos hacia User Repository. Y es esto, fíjense que ese objeto user se sigue insertando justamente acá. Database user se sigue insertando. Entonces, lo que puedo hacer yo es crear un ID único por cada registro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para ello utilizaremos el método push. Val, perdón, const reference, new reference, y lo hacemos de la siguiente forma. Push. El método push crea un ID automáticamente dentro de ese nodo. Entonces aquí recibe como parámetro un objeto de tipo database reference. Entonces lo tenemos. Referencia, ahí está, miren. Y listo. A partir de aquí, en lugar de colocarle la referencia, esta referencia de aquí, vamos a colocarle new reference. New reference. Ahora, por cada registro nuevo va a generar un ID único. Vamos a verlo. Vamos a ingresar, lo vamos a guardar. Y como podemos observar, a ver, vamos a recargar. Vamos a darle María, María, listo, 34, listo, vamos a verlo. Ahora sí, miren, aquí podemos observar que por cada registro nos va a generar un ID único, es decir, estamos creando un hijo. Aquí lo tenemos y dentro de ese hijo contiene toda la información. Bien, entonces de igual forma yo aquí podría ingresar otro registro y miren, ya tenemos otro registro.
ya no se sobrescribe. Entonces vamos a borrar este nodo y vamos a empezar desde cero. Lo borramos, ingresamos, miren, ingresamos otra vez, deberíamos tener dos registros y ahí está. Ya no se sobrescribe la información. Pero si yo despliego, podemos observar que el ID no tenemos ninguno. Entonces, este ID de este hijo, vamos a colocarlo dentro de esta propiedad. Para ello, me dirijo al user repository y aquí vamos a realizar lo siguiente. Perfecto, const new user. New user, esto va a ser igual a .user. Recordemos que estamos copiando todas las propiedades. Y también voy a sobreescribir la propiedad ID con el valor de new user, new reference, perdón, .key. Ahora sí, en lugar de user vamos a colocarle new user. New user. Perfecto, ahí lo tenemos. Ahora sí podemos realizar un nuevo registro. Entonces guardamos y vamos a revisar. Deberíamos tener tres registros. A ver, no se recargó. Bien, vamos a revisar. Listo, vamos a recargar la aplicación. Ingresamos, por ejemplo. Aunque de hecho podemos borrar esto y empezar desde cero. Vamos a borrar y vamos a ingresar aquí un valor. Entonces será Juan Mario 34. Guardamos y revisamos. Y ahora sí, fíjense que tenemos el mismo ID. Entonces, de esta forma ya estamos insertando, pero el usuario no sabe si se insertó correctamente o si hubo un error. Bien, entonces trabajaremos con la unión de tipos laterales. Para ello me dirijo a la interfaz y vamos a crearnos lo siguiente. Export type Firebase state. Y vamos a trabajar con los siguientes estados. Perfecto. El primer estado con el que voy a trabajar se va a llamar loading, después error, después access. Y para actualizar, es decir, para resetearlo, vamos a trabajar con idle. Entonces, vamos a trabajar con lo siguiente. Type idle se utilizará para resetear. Después será aquí, aunque de hecho vamos a copiarlo. Perfecto. Vamos a copiar control C, control V, control V y control V. Segundo será error, por si existe un error al momento de insertar. Y además le vamos a indicar el error de tipo string. Perfecto. Lo siguiente será loading. Loading. Perfecto. Y el último será success. Perfecto. Coma message de igual forma para indicarle un mensaje de éxito. Ya está, ya lo tenemos. Clic derecho, format document. Bien, ahora sí. Entonces, lo siguiente que haremos será crear un estado de tipo Firebase State. Para ello me dirijo hacia nuestro hook. Vamos a revisarlo donde se encuentra. Aquí está, perfecto. Entonces vamos a crearnos un estado. Estas funciones que se utilizan para actualizar las propiedades, vamos a colocarlas al final. Vamos a darle también varios centers. Perfecto, ahí está. Clic derecho, format document. Lo tenemos. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es crearme un estado. Const state, set, control Z, state, set, a ver, perfecto, set state. Esto va a ser igual a use state, perfecto. Y dentro le vamos a colocar el primer valor. Listo, recordemos que idle se utiliza para resetear. Type, los puntitos idle. Y aquí tengo que indicarle, a ver, de hecho aquí está mal escrito. Perfecto, ahí sí. Tengo que indicarle el tipo, que va a ser de tipo Firebase State. ¿Listo? Tercera opción. ¿Listo? Fíjense la ruta, ahí lo tenemos. Vamos a darle clic derecho, Format Document. Y aquí vamos a trabajar con lo siguiente, vamos a trabajar con unas llaves y también trabajaremos con el bloque try catch. Para capturar la excepción, try catch. Ahí lo tenemos.
Perfecto, ahí está. Entonces, primer estado, set state, vamos a pasarle type loading. Loading, perfecto. Ahora vamos a copiar todo esto, control C, control V y también control V. Vamos a darle clic derecho, format document. Si existe un error, recordemos que dentro de error se encuentra el error. Entonces, aquí trabajaremos con el estado de error. Perfecto. Y también recordemos que tiene la propiedad message y le vamos a indicar cuál fue el error. String error. Ahí lo tenemos. No tenemos ningún tipo de error. Ahora sí, vamos con el estado de success. Success. Aquí lo tenemos. Y de igual forma tenemos esta propiedad message y le vamos a indicar el mensaje registro realizado con éxito. Éxito. A ver, vamos a colocarlo hacia arriba con éxito. Ahí está. Perfecto, ya lo tenemos. Vamos a darle enter aquí. Perfecto. Clic derecho, format document. Bien, ya lo tenemos. Entonces también vamos a indicarle que este valor vamos a pasarle para ello state. Perfecto. Entonces lo siguiente que voy a hacer es crearme un diálogo. De hecho, un modal. Componentes. Vamos hacia los componentes. Y aquí, export function modal result se va a llamar. Perfecto. De igual forma va a recibir un objeto de propiedades, return modal. Aquí lo tenemos y listo. De hecho, return model. Así. De React Bootstrap. Perfecto, ahí está. Entonces simplemente vamos a trabajar aquí con el modal body. Modal body. Ahí está. Listo, ya lo tenemos. Entonces, este componente modal se va a trabajar de forma automática. ¿Cómo lo haremos que trabaje de forma automática? Primero vamos a validar. Aquí le vamos a indicar que va a recibir un objeto de propiedades. Para ello, export, a ver, ahí, export interface, se va a llamar modal result props. Modal result props. Perfecto, ahí está. Entonces va a recibir un objeto de tipo state, Firebase state y también una función. Una función para resetear. Se va a llamar reset. Bien, lo tenemos ahí. Void. Perfecto. Entonces me dirijo a mi componente y le vamos a indicar que va a recibir un objeto de propiedades. Modal result props. Modal result props. Perfecto, ahí está, primera opción. Y listo. Entonces yo le voy a indicar lo siguiente. Si, si m.state.type es igual a idle, entonces return null. No muestres nada. Bien, entonces vamos a crearnos también una constante que se va a llamar show. En este caso le vamos a indicar que m.state.type es igual a success. Quiero que te muestres el modal. Bien, o vamos a indicarle lo siguiente, control C, control V y también control V. Perfecto, clic derecho, format document. Entonces, ¿qué más le voy a decir? Si el tipo es error, también quiero que te muestres. También quiero mostrar el componente modal. Y si es de tipo loading, también quiero que se muestre. Entonces recordemos que el modal recibe una propiedad que se llama show, que me indica si se muestra o no se muestra el componente modal. Y también tenemos la propiedad onHide. OnHide, entonces m.reset. Ya lo tenemos. Ahora sí, el siguiente paso, lo que quiero hacer en este momento es mostrar un mensaje diferente por cada tipo de estado. ¿Sí? Entonces, por aquí voy a crearme una función que se va a llamar export function getContent. GetContent que va a recibir como parámetro un objeto de tipo modal result props. Aquí lo tenemos y listo. Vamos a trabajar con un switch. Switch, esto va a ser igual a m.state, m.state.type. Bien, case
Si me encuentro en el estado de error, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a retornar la siguiente información. Return div. Perfecto. Primero vamos a mostrar un icono de error. Entonces, vamos a colocarlo dentro de un botón. Ahí está. Fa, fatalities. A ver, ahí lo tenemos. Perfecto. Ya está. También quiero mostrar un mensaje que diga error. Más abajo quiero mostrar cuál realmente fue el error. Entonces m.state.message. Recordemos que en message se encuentra el error. Y también un botón. Botón, botón que diga aceptar. Aceptar. Y cuando yo presione ese botón, vamos a llamar a reset on click. Bien, vamos a llamar a m.reset. Perfecto, ya está. Entonces, esto es en el caso, es todo lo que voy a mostrar en caso de que exista un error. Bien, vamos a copiar todo esto. Control C, vamos a darle Enter, Control V, vamos a darle Enter, Control V. Entonces, en el estado de loading, voy a mostrar lo siguiente. Loading. Bien, vamos a mostrar lo siguiente. Vamos a mostrar un título que diga cargando. Cargando. Vamos a mostrar un párrafo que diga espere por favor. Espere por favor. Perfecto. Y vamos a mostrar un spinner. Spinner. Perfecto. De React Bootstrap. Ya lo tengo. Y me falta el estado de Success. Success. Perfecto. Ahí está. Entonces vamos a mostrar aquí un icono de check. Check. A ver. Perfecto. Ahí está. De React Bootstrap. Lo tenemos. Aquí en lugar de error va a indicar éxito. Y listo. Ya está. Ya lo tenemos. Bien, entonces lo siguiente que voy a hacer es llamar a getContent. GetContent que recibe como parámetro un objeto de tipo ModalProps. ISM. Clic derecho, Format Document. Ya lo tenemos. Lo siguiente que voy a hacer es indicarle a la inteligencia artificial que mejore el diseño. Para ello copiamos todo esto, Control C y listo. Listo, ya lo tenemos. Entonces, Control V. No tenemos ningún tipo de error. Entonces, ahora sí tenemos que llamar a nuestro componente modal. Bien, vamos a llamar a nuestro componente modal result. Me dirijo a la aplicación a ver dónde te encuentras. A ver, aquí está. Perfecto. Y vamos a llamar a nuestro componente modal. Podemos llamarlo aquí, justamente aquí. Entonces, modal result. Perfecto. Recordemos que recibe dos propiedades. State. Y ya tengo u.state. Bien, ahí está. Y también recibe una propiedad que se llama reset. Bien, vamos a crear la función reset. Para ello me dirijo a nuestro hook, users, perfecto. Entonces vamos a crearnos una función para resetear. Perfecto. Para ello, const reset y listo. Aquí se encuentra nuestra función. No recibe ningún tipo de parámetro, pero lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a llamar a setState y vamos a pasarle un objeto. Recordemos que este estado idle se utiliza para resetear. Bien, vamos hacia... Bien, también tenemos que indicarle que tenemos que pasarle el reset, coma, reset. Ahí está. Ahora sí me dirijo a la aplicación. Perfecto. Entonces, u.reset. Ya está. Ahora sí ya podemos insertar. Para ello vamos a cerrar Firebase. También use interface de momento. Listo, aquí se encuentra. Y perfecto, miren. Juan Flores 23. Guardamos y listo, miren. Ya me indica éxito. Registro realizado con éxito. Aceptamos. Perfecto. Vamos a ingresar otro. Ahí está. Si presiono fuera, también me muestra todo correcto. Ahora sí deberíamos tener. Vamos a ver cuántos registros tenemos. Tenemos 3. ¿Sí? Ahora vamos a revisar un caso de error. Para ello le vamos a indicar en las reglas, le vamos a indicar que no podemos escribir false
Vamos a indicarle publicar. Perfecto, ahora sí, ingresamos y me indica que tenemos un error. Le damos a aceptar y listo, ya está. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es indicarle que sí puedo escribir true. Bien, cuando yo inserto podemos observar que todavía tenemos esa información del usuario. Entonces, me dirijo a mi hook user y cuando yo inserte, aquí se encuentra la función saveUser. Cuando yo inserte, le vamos a indicar que vamos a resetear. Para ello, set user, vamos a mandarle current user. ¿Listo? Porque recordemos que current user es un objeto completamente vacío. Entonces, vuelvo a insertar y listo, miren, aceptamos y no se reseteó. A ver, porque existe un error. Es porque existe un error. Entonces, Juan Flores y cargamos. A ver, me dice permisos denegados. Vamos a revisar. Me faltó publicar. Me faltó publicar. Entonces, ahora sí, aceptamos y listo. Como podemos observar, ya no tenemos ningún tipo de error. Perfecto. Entonces, el siguiente paso es recuperar todos los registros que se encuentran en la base de datos. Para ello, de igual forma me tengo que dirigir hacia el repositorio. Bien, vamos al repositorio y vamos a crearnos una función para recuperar todos los registros. Para ello, get all users. Perfecto, aquí se encuentra nuestra función. Para insertar utilizamos el método set. Entonces, para recuperar todos los registros de la base de datos vamos a utilizar onValue. Perfecto, primera opción, siempre de Firebase Database. OnValue se utiliza para registrar un listener que se ejecuta cada vez que cambia el nodo y devuelve una función para desuscribirse del listener. Bien, entonces, este método onValue lo que hace es registrar un listener. Bien, vamos a ver qué parámetros recibe. OnValue recibe dos parámetros. El primero es la referencia al nodo que queremos escuchar. El segundo es una función callback que Firebase ejecutará cuando se recuperen los datos o cuando cambien. Entonces, el primer parámetro es la referencia, reference, ahí lo tenemos. Y el segundo es un callback, snapshot. Perfecto, aquí se encuentra. Entonces, este objeto snapshot representa los datos actuales de ese nodo. Entonces, lo primero que haremos será verificar si existen datos. Snapshot.exist. Perfecto. Y listo. Entonces, lo siguiente que haremos será recuperar los datos que existen en ese nodo. Para ello, trabajaremos con el método val. El método val devuelve el valor que hay en ese nodo, que puede ser un string, un objeto. Si tenemos una lista, nos devuelve un objeto cuyos valores son otros objetos. Entonces, aquí me indica lo siguiente, que para recuperar todos los registros que hay en la base de datos, utilizamos el método val.val. Ahí lo tenemos. Aquí me indica que el método val devuelve el valor que hay en ese nodo. En este caso, recordemos que en nuestra base de datos tenemos una lista de registros. Entonces, como tenemos una lista de registros, lo que hace es devolvernos un objeto cuyos valores son otros objetos. De hecho, me encuentro acá en User Repository. Entonces, como me devuelve un objeto, vamos a almacenarlo. Va const users y listo. Ya lo tenemos. Perfecto. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es convertirlo a un array de objetos. Para ello, const data, esto va a ser igual a object.values, perfecto, y dentro users. Bien, de esta forma estoy convirtiendo a un objeto, de esta forma estoy convirtiendo a un array de objetos. Entonces, eh, user, a ver, no lo puedo ver, pero ahí vamos a revisar. A ver, aquí me falta. Bien, ahí está. Entonces, dentro de data ya tenemos un array de objetos. También este método onValue lo que hace es devolverme una función para desuscribirme. Entonces, ¿cómo le pasamos
esa lista a user hook lo haremos a través de un callback. Bien, vamos a indicar que se va a llamar result y que va a recibir una lista de tipo user, de hecho un arreglo, y que no retorna nada. Void. Perfecto. Entonces, llamo a la función que se llama result y le paso un array de objetos que se encuentra dentro de data. Bien, vamos a revisar si es correcto. Sí, perfecto. Clic derecho, format document. Ahora, si no existe datos, vamos a llamar de igual forma a result, pero le vamos a pasar un array vacío. Perfecto. Un array vacío. Ahí está, fíjense. Entonces, vamos a retornar esa función que se utiliza para desuscribirse. Y listo. Lo siguiente que tenemos que hacer es llamar a getAllUsers dentro de nuestro user. Perfecto. Entonces me dirijo a user. Perfecto. Y aquí vamos a trabajar con useEffect. useEffect recibe dos parámetros. El primero es una función que contiene el efecto. El segundo es un array de dependencias. Si el array está vacío, el efecto se ejecuta cuando el componente se monta, es decir, cuando aparece por primera vez. Entonces vamos a trabajar con useEffect. Entonces, useEffect, a ver, ahí está. Como les había indicado, recibe dos parámetros. El primer parámetro es una función que contiene el efecto. Entonces vamos a crear nuestra función. Perfecto, ahí está. Y el segundo parámetro es un array de dependencias. Aquí me indica, si el array está vacío, el efecto se ejecuta cuando el componente se monta, es decir, cuando aparece por primera vez. Bien, dentro de esta función vamos a llamar a nuestro método que se utiliza para recuperar todos los registros que hay en la base de datos. Recordemos que me devuelve un array de objetos. Entonces vamos a crearnos acá. De hecho, esto vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que todo se encuentre en una sola línea. Bien, vamos a crearnos otro estado para recuperar todos los registros. Para ello, const list igual use list. Perfecto. Aquí use state. Perfecto. Valor actual, un arreglo. Tipo de dato. Vamos a indicarle que vamos a trabajar con user. User. A ver, user, ahí está. Bien, aquí user está mal, importado. User es de tipo, bueno, segunda opción. Ya lo tenemos. Y listo. Entonces vamos a llamar a nuestra función. Recordemos que nos devuelve una función. Pero primero vamos a llamar a repository.current.getAllUser. Ahí está. Recordemos que también tenemos que pasarle una función que se va a llamar data. Bueno, el parámetro se va a llamar data. Ahí está. No tenemos ningún tipo de error. Entonces, clic derecho, format document. El método getAllUser te devuelve una función. Para ello vamos a almacenarlo dentro de una variable. Entonces, un subscribe. Perfecto, ahí está. A ver, de hecho aquí está mal escrito. Const. Bien, ahí está. Entonces, dentro de data se encuentran todos los registros. Para ello voy a llamar a useList o setList. Es setList. Perfecto, voy a llamar a setList y le voy a pasar data. Ya está. Clic derecho, format document. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es llamar a la función unSubscribe, pero cuando yo navegue hacia otra pantalla. Entonces, return, llamo a la función unSubscribe. Perfecto, ahí está. Ya lo tenemos. Ahora sí, simplemente tengo que pasar lista. Para ello, coma lista. Perfecto. Me dirijo a la aplicación. De hecho, vamos a hacer archivo principal y vamos a crearnos otra columna. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a crearnos otra columna. Col. Perfecto, ahí está. Y también le vamos a indicar que vamos a trabajar con 6 columnas. 6 columnas. Perfecto, aquí está. Entonces, u.list.map. Perfecto.
aquí tendríamos el objeto user. Bien, ahí lo tenemos. Perfecto. Aquí vamos a trabajar con un div y de momento simplemente vamos a imprimir el nombre. Nada más. User.name. Perfecto. Vamos a revisar si es correcto. Y listo, ya tenemos aquí todos los registros de la base de datos. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es crearme un componente para mostrar toda esa información. Para ello, export function card user. Perfecto. Entonces, de igual forma, va a recibir un objeto de propiedades. Para ello me dirijo a la interfaz. Bien, y voy a crearme acá una interfaz. Export interface. Se va a llamar card user props. Props. Perfecto. Y va a recibir como parámetro un objeto de tipo user. User también va a recibir un delete para eliminar y también un edit para editar. Un edit para editar. Voy. Listo, ahí está. Entonces, de igual forma le voy a pedir a la inteligencia artificial que me genere un componente. Vamos a copiar, copy, y le vamos a indicar que me genere un componente. Aquí se encuentra. Copy, copy, perfecto. A ver, también tenemos que indicarle en la interfaz el objeto user. Ahí está. Copy, perfecto. Bien, vamos a esperar unos segundos. Bien, ya lo tenemos. Entonces vamos hacia los componentes y vamos a pegarlo aquí. Control V. Vamos a revisar que no exista ningún tipo de error. Bien, a ver. La interfaz user tenemos que borrar. También la interfaz card user props. Bien, aquí tengo que importar props. Listo, lo tenemos. Y esto que se encuentra aquí también vamos a cortarlo y vamos a colocarlo en la parte de arriba. Me dirijo hacia arriba y control V. Ahora sí, no tenemos ningún tipo de error. Entonces vamos a llamar a... se llamaba, vamos a ver cómo se llamaba. Card user se llama. Perfecto. Vamos a darle clic derecho, Format Document. Perfecto. Entonces vamos a llamar a card user. Vamos hacia app.tsx y aquí vamos a llamarlo. Bien, entonces llamamos a nuestro componente card, se llamaba card user. Perfecto. Y aquí tengo que pasarle un objeto user. User, ahí está. Y también nuestras funciones, que son onDelete. Perfecto, ahí están. Y también la función onEdit. Hacemos lo mismo y listo. Aquí vamos a darle enter y me falta también cerrar el componente. Perfecto. Y también la key. Key user.id. Bien, vamos a revisarlo. Vamos a cerrar la interfaz. Vamos hacia el app y listo. Miren, ahí lo tenemos. Perfecto. Aquí tenemos todos nuestros registros. Entonces, esto que se encuentra acá, esto de JM, vamos a borrar, aunque lo podríamos conservar. Pero vamos a los componentes. Vamos hacia card user y listo. A ver, avatar con iniciales. Aquí dice. Perfecto, vamos a borrar esto. Y listo, vamos a revisar. Bien, ahí está. Ya tenemos aquí nuestra card. Entonces, el siguiente paso será eliminar. Y para eliminar, vamos hacia los componentes y vamos a crearnos un componente modal. Entonces, export, export function modal delete, que va a recibir de igual forma un objeto de propiedades. Entonces, me dirijo hacia la interfaz, interface, y vamos a crearnos un modelo. Entonces, export function, export interface, interface modal delete props.
modal delete props y listo. Va a tener lo siguiente. Va a recibir un objeto de tipo user. User, aquí lo tenemos. También show de tipo boolean. También aceptar. Cuando yo presione el botón de aceptar, se ejecuta esta función y voy a eliminar. También el botón de cancelar. Perfecto, ahí está. Void. Listo, ya lo tenemos. Entonces, de igual forma le voy a pedir a la inteligencia artificial que me cree un model. Entonces, de igual forma, perfecto. Entonces vamos a esperar a que termine. Bien, ya lo tenemos. Me dirijo hacia los componentes y vamos a darle Enter. Perfecto, me dirijo hacia arriba. Vamos hacia arriba. Borramos esta interfaz que ya la tenemos. Bien, aquí me muestra un error. Borramos esto porque ya tengo este import. Perfecto. Entonces, control X y me voy hacia arriba. Perfecto, aquí lo tenemos, control V. Este file user me indica que no hace falta. Entonces lo borramos. Me dirijo hacia abajo. Aquí tenemos un error, vamos a revisarlo. Bien, vamos a revisarlo. Bien, aquí nos está importando, entonces vamos a darle Enter y vamos a importar modal props. Ya está, no tenemos ningún tipo de error. Entonces vamos a tener que llamar a modal delete. Para ello me dirijo a la aplicación, a app.tsx y listo. A ver, vamos a llamarlo justamente debajo de nuestro modal result. Entonces modal delete se llama, recibe show, perfecto, ahí está. También recibe un objeto de tipo user. Bien, entonces voy a crearme acá un estado, const, se va a llamar current user, perfecto, y también se va a llamar, a ver, set current user, perfecto, use state, bien, aquí vamos a nuestro hub use state y vamos a copiar esta línea, aquí se encuentra, control C, y me dirijo hacia app y vamos a pegarle, ya está, ya lo tenemos. Entonces, aquí recordemos que recibe un objeto, ya lo tenemos ahí, current user. También aceptar, perfecto, aceptar, esta será la función que va a eliminar. También la función que se llama cancelar, perfecto. Entonces aquí le vamos a indicar que no quiero eliminar, ya lo tenemos. Aquí tengo que pasarle show. Entonces, de igual forma voy a crearme un estado. Aquí no se puede ver, así que vamos a darle enter, ya está. Vamos a crear un estado para mostrar el componente modal delete. Entonces, set show use state false. Perfecto. Entonces aquí va a ser show. Perfecto. Me dirijo hacia el botón que dice on delete. Y aquí voy a llamar lo siguiente. Voy a llamar a set show. Vamos a indicarle que si quiero mostrar set show va a ser igual a true. Y también vamos a llamar a set current user y vamos a pasarle el usuario user. Ahí está. Listo. Clic derecho, format document y me dirijo hacia nuestra aplicación. Entonces presiono el botón de eliminar y no se muestra. Vamos a revisar. Esto no se muestra. A ver qué está pasando. Bien, vamos a revisar. Vamos hacia la aplicación y vamos a ver on delete. Set show true. A ver qué es lo que está pasando. Vamos a nuestro modal delete. Bien, aquí al modal is open toggle. Vamos a borrar esto y vamos a colocar el show, perfecto, on hide. Esto es cancelar. Ya está, ya lo tenemos. Ahora sí vamos a revisar.
Perfecto, ahora sí. Le damos eliminar, cancelar, no pasa nada. Qué raro, en cancelar no pasa nada. Vamos a revisar qué está pasando. Vamos a nuestro componente y vamos hacia los botones de cancelar. A ver, vamos a revisar. Cancelar, ¿está bien? Bien, no pasa nada porque el error es aquí. Miren, aquí. Cuando presiono el botón de aceptar, tengo que llamar a set show, bien, y colocarle false. Lo mismo cuando presiono el botón de cancelar, set show falso. Ahora sí todo funciona. Entonces me dirijo a la aplicación de nuevo, presiono cancelar y listo. Presiono aceptar, de hecho eliminar. Entonces también se oculta el diálogo y está correcto. De igual forma, cuando presione fuera, se oculta. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es crear un método para eliminar. Para ello me dirijo a user repository. Perfecto, vamos a crear acá una función. Se va a llamar delete users. Perfecto, aquí está. Y esta función va a recibir como parámetro el ID. El ID del usuario que vamos a eliminar. ID de tipo string. Perfecto. Entonces, para eliminar utilizamos el método remove. Bien, entonces aquí yo necesito la referencia de ese objeto que voy a eliminar. Entonces, new const new ref. A ver, constante new ref. Perfecto, esto va a ser igual a ref. A ver, de hecho, ref, sí. Ref. Vamos, database, users, users, users. Perfecto. Más el ID. Ahora sí, new ref. Bien, de esta forma estamos eliminando. Ahora sí vamos a llamar a esta función desde nuestro hook. Perfecto, ahí lo tenemos. Llamamos a la función const delete user. Perfecto, aquí lo tenemos, que recibe como parámetro el ID del usuario que voy a eliminar. ID de tipo string, a string, perfecto. Llamamos a la función repository.current.deleteUser que recibe como parámetro el ID del usuario que vamos a eliminar. Lo mismo tenemos que pasarle la función deleteUser y listo. Entonces, ahora sí podemos eliminar. Para ello me dirijo a la aplicación y cuando presiono el botón de aceptar, aquí se encuentra, miren, llamo a u.deleteUser. Esto recordemos que recibe el ID. Entonces, currentuser.id. ¿Listo? Lo tenemos, control. Clic derecho, format document. Entonces, ahora sí me dirijo hacia nuestra aplicación y vamos a eliminar Juan Mario. Eliminamos. Tenemos muchos Juan Flores. Vamos a eliminar. Y listo. Y listo. Entonces, en la base de datos solo debo tener un registro. Esperamos que se actualice y como podemos observar solo tenemos un registro. De esta forma ya estamos eliminando. Y por último tenemos que modificar. Bien, aunque de hecho aquí vamos a ver, presionamos cancelar. Está correcto, está correcto. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es editar. Y para editar, cuando yo presione este botón, voy a setearle el objeto actual. Para ello me dirijo de igual forma a user repository y para eliminar es igual que para guardar. Control C, copy y perfecto, control V. Entonces, en lugar de guardar, vamos a modificar update en user. Perfecto, ahí está. Pero en esta ocasión vamos a copiar esto que se encuentra aquí, control C. En lugar de la referencia, vamos a colocarlo así. Bien, en este caso va a ser user.id. User.id. Bien, y esto va a ser igual a new ref. Hasta ahí. Le pasamos el usuario que queremos modificar. User. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Listo, fíjense que yo les había indicado, o bueno, yo les había indicado que mi reference apuntaba a esto, database, user, apuntaba a esto, users. Perfecto, ahí está. Pero cuando yo hago esto, miren, le estoy pasando un hijo, eso quiere decir que estamos apuntando hacia
un hijo en específico, es decir, a este que se encuentra acá. ¿Sí? Solo estamos apuntando a un solo registro nada más. Entonces, como estamos apuntando a un solo hijo, aquí miren, ¿listo? Aquí estamos apuntando a un solo hijo. Es decir, que vamos a sobreescribir nada más. Bien, eso es todo aquí. Entonces, lo siguiente que tendremos que hacer es llamar a update user. A ver, me dirijo hacia aquí, no hace falta no hace falta ya trabajar aquí en este archivo. Me dirijo hacia use user. De aquí voy a llamar mi función que se utiliza para insertar. Porque es lo mismo, copy y control V. De igual forma, aquí se va a llamar update user. Update user, perfecto, ahí está. Pero aquí tenemos que llamar a update user. ¿Listo? Aquí va a indicar registro modificado con éxito. Modificado con éxito. Listo, nada más. Clic derecho, format document. Y listo. Entonces, primero vamos a vamos a crear una función const eh, set current user se va a llamar. Perfecto. Que va a recibir como parámetro un objeto de tipo user. User. Ahí está. Perfecto. Y llamo a la función que se llama setUser y le paso el usuario actual. User. Bien, ya lo tenemos. Entonces, de igual forma, tenemos que pasarle setCurrentUser. Ahí está, setCurrentUser. Entonces, me dirijo al archivo principal y me voy hacia el método que se llama edit. Aquí está. Llamo al método edit u.setCurrentUser y le paso el objeto actual, que en este caso es user. Listo, fíjense que es este que se encuentra acá. Este que se encuentra aquí. Entonces, ahora sí, miren, presionamos y como podemos observar, ya tenemos aquí toda la información de ese registro. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es indicar si estoy actualizando o no. Para ello me dirijo a nuestro archivo principal y vamos a crearnos otro estado. Perfecto, que se va a llamar const edit, const edit, set edit. Perfecto, esto va a ser igual a use state false. ¿Cuándo voy a editar? Cuando presione el icono de editar. Bien, justamente acá. Entonces aquí le voy a indicar set edit, que voy a indicar que sí estoy editando. True. Perfecto, ya está. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es dirigirme hacia el botón, aquí, a este botón. Entonces, miren, vamos a darle varios enters para poder visualizarlo. Ahí está, miren. Vamos a trabajar aquí con una expresión, edit. Si estoy editando, listo, si esto es verdadero, entonces vamos a mostrar dos botones. ¿Listo? Vamos a mostrar dos botones, div. Perfecto, incluso podemos copiar esto, control C, control V y también control V. Ahora, si edit es falso, significa que estoy guardando. Entonces, control V nada más. Clic derecho, format document, ya está. Entonces, aquí va a decir cancelar. Va a decir cancelar. Perfecto. Aquí el color vamos a cambiarle a dark. Perfecto, ahí está. Y me falta aquí una función para cancelar, aunque de hecho sí la tengo. Bien, entonces llamo a la función que se va a llamar setEdit. Vamos a indicarle que falso. Perfecto, ahí está. Vamos a indicarle que setEdit false. Bien, entonces también acá donde dice guardar va a decir update. Update. Aquí vamos a ponerle secondary, en el color secondary. ¿Listo? Y vamos a llamar a la función que se llama update user. Update user. A ver, creo que no estoy pasando. Vamos a revisar si la estoy pasando o no. A ver, me falta pasarle update user. Ya está. Entonces me dirijo de nuevo. U.update user. Ya está. Bien, perfecto.
Entonces, ahora sí, vamos a modificar. Perfecto. Seleccionamos, presionamos cancelar. Aquí guardar está mal. No debería mostrarse guardar. Vamos a revisar qué está pasando. Clic derecho, Format Document. A ver, listo. Este me falta borrar. Desde acá abajo me falta borrar. Ahora sí. Bien, ya lo tenemos. Pero se encuentra muy pegado, no hay problema. Vamos hacia el archivo y le vamos a indicar acá button UI. Tenemos que indicarle lo siguiente, class margin a los lados quiero de 2. Entonces, ahora sí, a ver, no, recargamos, presionamos y no, no quiere. Vamos a revisar. A ver, vamos hacia button UI y es la X. Ahora sí, bien, ya lo tenemos. Entonces, presionamos el botón de cancelar, listo, pero me muestra esta información. Ya vamos a corregirlo. Ahora sí quiero modificarlo. Vamos a ponerle Juan Juan, Juan Juan. Perfecto, update. Ya lo tenemos. Registro modificado con éxito. Aceptamos y miren, ya se está actualizando. Entonces simplemente me falta corregir, cancelar. Para ello, me voy hacia user y vamos a indicarle la función setUser. Recordemos que esta función se utiliza para actualizar el estado actual. Entonces me dirijo acá y si presiono en cancelar, vamos a indicarle setUser. A ver, simplemente era setUser nada más. A ver, pero es con el objeto u.set set en user y le vamos a pasar un objeto vacío. Y aquí tenemos un objeto vacío. Y aquí está. Control C y Control V. Bien, ahí lo tenemos. Ahora sí, me dirijo a la aplicación. Listo. Presionamos cancelar. Perfecto. Entonces, ahora sí, de esta forma hemos terminado. María Flores. Listo. Edad 45. A ver, 40, 34. Guardamos. Perfecto. También podemos editar. Vamos a cambiar la edad por 89. Me invento, cancelar, update. Miren, ahí está. Está todo correcto. De esta forma hemos terminado de crear un CRUD con Firebase. Gracias.